Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el que, vamos a estar hablando de metas para año nuevo. Este es mi último video del año 2021. Este video lo estoy publicando el 31 de diciembre del año 2021 y como todos los años nuevos, todo el mundo tiene metas, todo el mundo quiere lograr un objetivo o tener nuevas metas. Muchos empezamos así el año y ya en febrero o marzo vamos abandonando las metas, pero hay que tratar de cumplirlas. En estos 3 últimos días de este año he hecho 3 videos con el objetivo de que nos ayude a cumplir nuestras metas en el año nuevo, no solo en el 2022, si están viendo este video para el 2023, 2024, 2025, para el año que sea. El 29 de diciembre básicamente hablé sobre lo que es qué son las criptomonedas, el Bitcoin, cómo funcionan, cómo invertir en ellas y cómo las personas se hacen ricos o hacen dinero con ellas. Después del 30 de diciembre creé el video y expliqué básicamente de los hábitos de los ricos, basado en un libro llamado El hábito de los ricos. Que obviamente eran 6 hábitos básicos que los ricos hacen y que nosotros deberíamos de adoptar en año nuevo para mejorar nuestras finanzas. Y como último video, creo que todo mundo, cualquier persona en este mundo, principalmente los latinoamericanos o los hispanoamericanos en general, incluido España y Portugal, deberíamos de tener esta meta como objetivo, y es la meta de aprender idiomas, específicamente inglés. Pero los que ya saben inglés y ya lo dominan a un nivel de C1, C2, o que ya prácticamente es un nivel avanzado, o son bilingües totalmente porque estudiaron desde la escuela, desde el kinder en bilingüe, igual que en colegio, y lo dominan al 100%, igual quédense en el video porque también vamos a hablar de las ventajas de aprender otros idiomas y no solo quedarse con inglés y español. Pero nos vamos a enfocar un poco bastantito en el inglés, asumiendo que hay mucha gente en Latinoamérica que no hablan totalmente inglés. Durante la historia de la humanidad siempre ha habido un idioma que predomina en el mundo y siempre ha existido eso. Por ejemplo, en las épocas del Imperio Romano, el idioma que predominaba era el latín, era el idioma como el idioma universal. Habían diferentes lenguas, pero como que el idioma universal era el latín en la época del Imperio Romano. Hubo otra época después del Imperio Romano que predominaba mucho el francés. El francés predominaba en cierta forma. Pero en los últimos siglos, yo diría en los últimos 3, 4 siglos, pero principalmente los últimos 3, desde 1800, 1900 y ahora en los 2000, el que predomina es el inglés. El inglés predomina en el mundo, básicamente en todo, en el mundo del entretenimiento, en la música, en la ciencia, pero también es el idioma que más se usa en internet. En general en el internet, el idioma más usado, que es usado en videos, en los artículos de los blogs, en las búsquedas, es el inglés. También domina en el mundo académico y en casi todo domina el inglés. Y aquí podemos ver básicamente en Google, esto es una información pública, ustedes pueden googlearlo así como yo lo googleé. Y aquí les muestra los idiomas más hablados por los hablantes a nivel mundial. Y si ustedes se pueden fijar, está en primer lugar el inglés, la cifra está en millones. Está el inglés en 1350 millones. Está el chino mandarín en segundo lugar, el hindi, que es el lenguaje de la gente de la India. Y en cuarto lugar está el español. Muchos por mucho tiempo creíamos que el español era el segundo idioma más hablado, y no es así. En realidad el idioma español está en cuarto lugar. Y el español básicamente muchas veces nos confundimos porque sí, el idioma español es uno de los países, es uno de los idiomas que tiene más países que es su idioma oficial. Aproximadamente 19 o 20 países tienen como idioma oficial el español en toda Latinoamérica, desde México, algunas islas del Caribe como Cuba y República Dominicana, todo Centroamérica, excluyendo Belice obviamente, y la mayor parte, y todo Sudamérica menos Brasil, y sumamos todos esos países, incluimos España, son aproximadamente 18, 19 países por ahí que hablan el español, que más o menos es casi las mismas personas que hablan el inglés, que aquí tengo el dato de los países que hablan inglés, que igual creo que son casi 20. Entonces a veces nos confundimos por eso, pero lo que pasa es que el español lo hablamos digamos en 18, 19 países, pero extranjeros, personas de otros países, de otras nacionalidades, de otros idiomas maternos, son muy pocos los que aprenden el español. Mientras que el inglés
El inglés es el idioma más hablado porque es el idioma universal, pero no solo lo hablan estos países, porque el inglés oficialmente es la lengua oficial de estos países. En el caso de América del Norte, de Canadá y Estados Unidos, que en el caso de Canadá también la lengua oficial también es el francés, que ya vamos a hablar sobre eso para los que ya hablan inglés. Entonces, para que el video les interese, también les vamos a hablar un poco sobre los demás idiomas. En Europa es oficial en Reino Unido, que recuerden que dentro del Reino Unido hay 4 países: Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte. La República de Irlanda, no Irlanda del Norte como tal, sino que la República de Irlanda, donde está Dublín, por ejemplo, también el idioma oficial es en inglés, y Malta. En el Caribe está Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guyana. En Oceanía, pues lo más conocido es Australia y Nueva Zelanda. En Asia, por ejemplo, está la India, que bueno, nosotros le llamamos hindú, pero no es correcto, lo correcto es decirlo de los indios. La India habla igual, tiene su propio idioma, perdón, su propia lengua hindú, pero también hablan inglés. Es igual que Canadá, que tienen los 2 idiomas, y por eso los hindús o los indios les va muy bien cuando ellos cuando salen de su país y migran a otros países, ellos por lo general buscan migrar a Reino Unido, porque por el idioma, por el inglés, porque ellos hablan inglés, y aparte que la India fue colonia británica en un tiempo, o a Estados Unidos, porque el idioma se les facilita. Muchas veces también lo hacen a España, pero en España es más complicado porque ellos tienen que aprender el español, que es un idioma totalmente diferente. También Pakistán, Singapur, Filipinas, que son de los más conocidos, y en África, pues de los más conocidos, que es Sudáfrica, que hablan inglés. También en Ghana, Camerún, Nigeria, que son de los más conocidos. Hay mucha gente que no sabe esto de África, pero los países africanos les va muy bien porque la mayoría de los países africanos o tienen su lengua materna el inglés o es el francés. Por eso muchas veces cuando los africanos pues salen huyendo de África y llegan a Europa, ellos a veces se quedan en España porque es el lugar más fácil al que ellos llegan. Cuando ellos llegan, obviamente ellos se van a través del mar y cosas así, ustedes ya saben la historia, y entonces a las costas más cercanas que llegan siempre es a Italia o a España, y hay veces que se quedan en esos países, pero muchas veces ellos buscan la forma de llegar a Reino Unido o de llegar a Francia, ya que la mayoría de africanos pues sus lenguas son o francés o inglés. Obviamente en África pues el acento de ellos es muy diferente. Igual cuando nosotros escuchamos hablar un jamaiquino, es muy difícil entenderle porque el acento de ellos es muy difícil, pero es básicamente inglés. Entonces todos estos países hablan inglés. Pero al punto que voy yo entre los idiomas más hablados es que el idioma inglés es más hablado porque se habla en todos estos países, que casi es el mismo número de países que hablan el español. Pero aparte del inglés, es el idioma que más aprenden las personas extranjeras, o sea, las personas que no son anglosajonas, las personas que no son de estos países, el idioma que más aprenden como segunda lengua es el idioma inglés. Entonces, en estos 1.350 millones, obviamente hay muchos extranjeros, o sea, no solo hay canadienses, estadounidenses, británicos, sino que hay mucha gente de España, de Italia, del resto de países de Europa, de Latinoamérica, de Asia, que son personas que tienen otra lengua materna y aprenden el inglés y adoptan hablar el inglés. Entonces, eso es lo que convierte al inglés en el idioma más hablado del mundo. El segundo, muy importante, y aquí va también un punto para los que ya hablan inglés, porque el video trata de que como metas para año nuevo, pues aprender idiomas, no hablar inglés. Entonces, si ustedes ya hablan inglés y son bilingües y ya lo hablan a un nivel, como les dije, C1, C2, porque el nivel de inglés nosotros lo tenemos que llevar en niveles. Aunque no hagamos un examen de certificación, pero nosotros sabemos cuando hablamos un inglés básico, que vendría siendo A1, A2, cuando hablamos un nivel intermedio, que ya sería más B2 o B1 o B2, es un nivel ya intermedio, que nosotros más o menos es el 50%, y cuando ya andamos en avanzado ya es C1, y cuando ya andamos ya que somos prácticamente bilingües ya es C2, que ya es avanzado, y cuando ya nosotros decimos que somos bilingües es que hablamos el inglés como que habláramos el lenguaje materno o la lengua materna. Para los que hablan inglés y son totalmente bilingües, pues un idioma que ustedes pueden aprender, porque uno siempre es bueno aprender idiomas, es el chino mandarín. Una, porque como ustedes miran en el gráfico, es el segundo idioma más hablado en el mundo. Y está muy cerquita del inglés. Y aquí no es como en el caso del inglés, que es porque básicamente muchos extranjeros lo aprenden, sino que obviamente en China, básicamente el chino mandarín, obviamente en China, Taiwán y en China
pues en China comunista, en la República de China como tal, el chino mandarín obviamente es el idioma oficial, y esta nación es una de las, bueno, de los países, o el país que tiene mayor población en el mundo, o es uno de los países con mayor población en el mundo. Entonces eso lo convierte obviamente en uno de los idiomas más hablados en cuanto al número de personas. Pero el inglés, obviamente, si el inglés solo lo hablaran las personas nativas de un país de habla inglesa, obviamente el país que más hablara, o sea, el idioma más hablado sería el chino mandarín, porque hay mayor población en los países donde se habla el chino mandarín. Pero lo que pasa con el inglés es que, como les dije, lo aprenden muchas personas extranjeras. Entonces ahí en esa cifra van sumados los nativos más las personas que lo hablan. Y el chino mandarín igual también hay extranjeros que lo hablan, pero son muy pocos en comparación al inglés. Como les decía, si ustedes ya hablan inglés, aprender chino mandarín les abrirá muchas puertas. Obviamente, si ustedes planean, obviamente que es muy raro planear ir a vivir a China, pero puede salir la oportunidad o les sale una beca para estudiar en China. Pero lo principal, como traductor. Porque ¿quiénes ocupan un traductor de chino mandarín? Los gobiernos que tienen negociaciones tanto con China Taiwán como con China comunista, necesitan un traductor de chino mandarín. Y los empresarios, hay muchos empresarios en Latinoamérica que hacen negocios con China, y lo que sucede con los chinos es que los chinos no hacen negociaciones en otro idioma, no hablan inglés y mucho menos español, y ellos solo hacen negociaciones en chino mandarín. Entonces casi siempre quienes ocupan un traductor de chino mandarín son empresarios y gobiernos, y cualquiera de estos dos rubros te van a pagar muy bien si eres un traductor de chino mandarín. El tercer idioma más hablado es el hindi de la India, que, como les decía, también viene relacionado a lo de China, que es por la población que hay en la India. Hay muy pocas personas extranjeras que aprenden como segunda lengua el hindi, porque no les interesa básicamente, sino que el hindi viene en tercer lugar, al igual que el segundo lugar de chino mandarín, por la cantidad de población que tienen estos países. Y el hindi no es muy necesario ni para viajar a China, a la India, porque, como les decía, en la India hablan los dos idiomas, el hindi y el inglés. Entonces con el inglés uno se defiende. Y el cuarto idioma más importante es el español, por lo que les decía que hay aproximadamente casi la misma cantidad de países que hablan inglés como lengua materna, y la misma cantidad hay en español, desde México hasta Chile, quitando obviamente a Brasil, a Belice, y en el Caribe, República Dominicana y Cuba, creo que son las principales. Entonces eso pasa, pero el español hay pocas personas extranjeras que lo aprenden. En Europa, por lo general, en todos los colegios, quitando España, por ejemplo, en colegios de Alemania, de Austria, de Suiza, de Noruega, de Italia, todos los niños obviamente aprenden su idioma materno de su país de Europa, y como segundo idioma el inglés. Y como tercer idioma les dan una opción que ellos elijan entre francés, entre latín, entre español, y muchas veces pues a veces eligen el español, a veces no. Últimamente les ha dado por aprender español por eso del auge del reggaetón y cosas así, pero el español pues no le llama mucho la atención aprenderlo. Y de hecho en el mismo España desprecian el español, porque yo he ido a España y, por ejemplo, los catalanes odian hablar en español, incluso los menús los ponen en catalán y hasta prohíben a cierta gente hablar en español, igual que en el País Vasco, igual que en Islas Baleares, y en estos lugares de España que tienen su propia lengua, pues básicamente no les gusta usar el español. Entonces es muy difícil que la gente quiera aprender a hablar español. Entonces esos son los cuatro principales idiomas. Como les dije, básicamente aprender inglés les va a abrir muchas puertas en el mundo. Básicamente la mayoría de personas que muestra este dato que les estoy mostrando en pantalla, son personas que aprenden el idioma, o sea, no son nativos. Hablando de los de inglés, gran parte de este porcentaje, más de la mitad o la mitad, pueden ser personas no nativas que aprendieron inglés. Si uno quiere gozar de mejores oportunidades tanto dentro como fuera de nuestros países, ya sea en Latinoamérica o en España, debemos aprender inglés. Pero ¿qué impacto tiene realmente el inglés sobre mis finanzas y sobre mi éxito? Entonces, básicamente, si vives en un país anglosajón o de habla inglesa, si eres latinoamericano o español y migraste, te fuiste a vivir a un país anglosajón, como les decía, o de habla inglesa, como Reino Unido, como Irlanda, como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, básicamente esto ya se convierte en una necesidad. Ya no es que tienes que aprenderlo porque es algo bueno o porque
lo necesitas para comprar alguna cosa o algo, sino que, o sea, ya es una obligación, porque si no aprendes y vives en un país anglosajón, no existes prácticamente. Así que, bueno, si tomamos en cuenta que los principales destinos que una persona elige cuando sale de su país, ya sean los latinoamericanos o ya sean los españoles, casi siempre son países de habla inglesa. Por ejemplo, los españoles eligen mucho Reino Unido, al igual que el resto de europeos. Cuando deciden salir de su país para buscar mejores oportunidades, casi siempre van a Reino Unido, que es un país de habla inglesa. Al igual que los latinoamericanos, muchas veces eligen ir a Canadá o a Reino Unido o a Estados Unidos, que son países de habla inglesa. Pero también existen otros países, como por ejemplo como Holanda o como Alemania, que son países que tienen su propia lengua materna. En el caso de Holanda tiene su propia lengua, y en el caso de Alemania su propia lengua, que es el alemán, pero que el inglés es muy importante en los trabajos, principalmente a nivel corporativo. O sea, por ejemplo, trabajos de oficina, o sea, trabajos que requieren a un profesional, es muy importante el inglés. Obviamente te van a exigir también que aprendas alemán, porque ellos no les interesa el español. Por ejemplo, en Alemania ellos les interesa que hables alemán, pero también para ellos es muy importante el inglés, al igual que en Holanda. Y según algunos estudios, en los países de habla inglesa, cuando una persona no habla inglés, tiene problemas financieros en comparación a los que sí lo hablan. Ese fue un estudio que hizo una organización en Estados Unidos, no recuerdo bien el nombre, pero una organización del gobierno, en el que muestra que las personas que no hablan inglés tienen problemas financieros, y por lo general es porque les cuesta encontrar algún empleo al no hablar inglés, o también viene relacionado con que encuentran empleos pero les pagan muy poco por no hablar inglés. Y en cierta forma ellos están en lo justo. Muchas veces uno se siente mal o se enoja con las personas, pero pensemos nosotros como latinoamericanos, si viene por ejemplo una persona a nuestro país, por ejemplo a Colombia, Venezuela, Honduras, Argentina, y es una persona que habla alemán, por ejemplo, y le damos trabajo de cajero en un supermercado. Y cuando nosotros vamos a comprar el supermercado, nosotros esperamos que el cajero nos hable en español, porque estamos en Venezuela, porque estamos en Colombia, porque estamos en México, porque estamos en Argentina, y el cajero solo puede hablar alemán, y yo le quiero preguntar algo y no puedo porque el cajero habla alemán. El que está en la obligación de aprender el idioma del país es el alemán, porque si está trabajando en Argentina, en México, en Colombia, tiene que aprender el idioma de ese país, que es el español. Entonces igual nosotros los latinoamericanos o los españoles, cuando vamos a otro país como Reino Unido, tenemos que aprender el idioma del Reino Unido. No podemos ir a ser cajero de un supermercado y sin hablar inglés, porque cuando llegue un cliente me va a hacer consultas, me va a preguntar en inglés, no me va a preguntar en español. Entonces ese dato es un dato sumamente real. En un país anglosajón, cuando una persona no habla inglés, tiene problemas financieros en comparación a los que sí lo hablan. Y según un dato de la revista Forbes, que aquí lo tengo el artículo, como ustedes pueden ver, es de la revista Forbes este artículo. Saber idiomas aumenta un 37% las posibilidades de encontrar trabajo, y aparte de eso, un estudio siempre de Forbes demuestra que las personas que ganan por hora, o sea que les pagan por hora, que por lo general así pagan en países avanzados como Canadá, como Reino Unido, como el resto de Europa y Estados Unidos, las personas que hablan inglés les pagan 34% más que al resto, que obviamente no sabe inglés. Y este no es un dato que yo me lo estoy inventando, es un dato que ustedes pueden ver que hizo la revista Forbes, que obviamente antes de hacer estos artículos ellos investigan y hacen un estudio. Aquí en el estudio les muestra, por ejemplo, que el 26% de las ofertas actuales en el mercado laboral exige conocimiento de algún idioma extranjero, siendo el inglés el más demandado. Otros idiomas demandados por las compañías son el francés, el alemán y en los últimos años el chino. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque les dije que el video también iba orientado a personas que ya saben inglés. Y las personas que ya saben inglés y son bilingües, inglés y español, siempre es importante que aprendan nuevos idiomas. Y los 3 idiomas que yo les iba a recomendar son justamente estos que muestra la revista Forbes. Primero, el francés. ¿Por qué el francés? Si ustedes ya saben inglés y español, ustedes tienen abierta la puerta al mundo prácticamente, porque el inglés es muy importante, como ya les mencioné, hasta en países que no son de habla inglesa, como Alemania y Holanda. Pero aprender francés como un tercer idioma es muy importante.
¿Por qué? Pero bueno, si estás en Europa te va a servir mucho en Francia, porque Francia es el país que habla francés, obviamente, y como les mencionaba, el caso, por ejemplo, de las personas africanas de ciertos países de África que hablan francés, ellos por eso se van y buscan a Francia como destino para migrar. Y si ustedes se fijan, solo basta que miren la selección de Francia, que siempre está compuesta del 85% de personas africanas que obviamente llegaron a Francia y se les abrió mucho las puertas por el hecho que hablaban francés. Y si están en Latinoamérica, pero igual si están en Europa, les va a servir muchísimo si ustedes tienen como plan irse para Canadá, porque en Canadá hay muchos programas del gobierno, muchos programas que atraen personas hacia Canadá, y hay muchos planes y programas que obviamente a los que puedes aplicar, ya sean programas de estudios, programas de trabajo, programas que también hay muchos programas de compañías que contratan a personas con básicamente con profesiones en demanda, que son profesiones que hay muchas plazas de trabajo, por ejemplo en Canadá, y no hay personas en Canadá suficientes. Entonces hay muchos programas y uno de los principales requisitos es el francés, porque como ya les mencioné, en Canadá los idiomas oficiales son inglés y francés, pero hay ciertas provincias de Canadá donde el que predomina es el francés, y una de ellas es la provincia de Quebec. La provincia de Quebec es donde se encuentra la principal ciudad, que es Montreal, y en Montreal y toda la provincia de Quebec el idioma oficial o son los dos, pero el que más se habla es el francés. Entonces, si quieres aplicar a un programa, ya sea por profesiones en demanda, ya sea a través de estudios, a través de trabajo o como sea, te van a pedir básicamente principalmente el francés en toda la provincia de Quebec y en Montreal, y en otras provincias que hablan más francés. Hay otras provincias como otras ciudades como Toronto que hablan más inglés. Entonces el francés te va a servir mucho para Francia y para Canadá. Entonces si ya sabes inglés, el francés es una excelente opción. Otra opción, si ya sabes inglés, es el alemán. El alemán te va a servir muchísimo, más que todo en Europa. En América no te va a servir de mucho, pero en Europa te va a servir muchísimo si tú vives en España o eres un latinoamericano que ya se encuentra en cualquier país de Europa. Seguramente ya sabes que Alemania es una de las principales potencias y de las principales economías de Europa, junto con Reino Unido. Y Alemania muchas veces está mucho mejor que Reino Unido en cuanto a trabajo, pero los alemanes lo que les interesa es que sepas hablar alemán, no les importa si hablas español, no te va a servir de mucho. Y aparte hay 3 países en Europa en los que hablan alemán y son países muy buenos económicamente, como es Alemania, Austria y Suiza. Y si tú hablas alemán en cualquiera de estos países, puedes encontrar un muy buen trabajo sabiendo alemán, y si sabes inglés y alemán, estás hecho, como dicen. Y en los últimos años el que ha surgido mucho es el chino mandarín, que ya les expliqué que les va a beneficiar mucho, bueno, si ustedes van a China, ya sea por estudios, por trabajo, por lo que sea, y como traductor en España o en Latinoamérica, porque los gobiernos y los empresarios contratan muchos traductores de chino. Aparte que también puedes dar clases en una escuela, academia de chino, y puedes enseñar también, pero principalmente como traductor puedes ganar mucho dinero sabiendo chino mandarín. Esas eran las recomendaciones y eso es lo que yo les recomiendo para ustedes que ya saben inglés. Siguiendo con el estudio de Forbes, aquí les muestro otro dato, que en España, aunque el 57% de profesionales afirman tener conocimientos de inglés, los porcentajes varían cuando se analiza el nivel de cada uno. El 33% de los profesionales en España asevera que son bilingües. ¿Qué quiere decir? Que cuentan con un nivel alto de inglés, que asumo que debería ser C2 para que digan que son bilingües. Mientras que el 44% afirma que tienen un nivel medio o intermedio, que puede ser B1, B2, y el 22.3% restante considera que tienen un conocimiento básico del idioma, que viene siendo el A1 o A2. Y en cuanto a idiomas, el 12% de los candidatos de estudio en España que hicieron cuentan con conocimiento en francés, el 3% en italiano y el 3.47% en alemán. El francés lo estudian mucho los españoles también porque les queda muy cerca. O sea, si viven en Cataluña, en País Vasco, les queda a la par y pueden ir en cualquier momento a Francia y les puede ir mejor que en España. Aquí las razones, aquí les explica también el artículo de Forbes, las razones obviamente por las que se piden idiomas y por las que les puede ayudar, y aquí les explica, por ejemplo, explica la parte de Europa, para los que están en Europa o en España, la movilidad internacional
es algo que ayuda mucho en Europa, y el hecho de la Unión Europea, que la Unión Europea y los países Schengen te permiten moverte entre esos países que pertenecen a ese grupo, y por ejemplo los ciudadanos españoles pueden ir a trabajar a otro país Schengen o de la Unión Europea sin hacer prácticamente ningún trámite migratorio, y pueden ir a trabajar a Alemania, a Austria, etcétera. Entonces en eso te beneficia mucho. Y el saber inglés te beneficia en cuanto si tú quieres pedir becas, porque si hablas inglés puedes estudiar en cualquier país de Europa, independientemente del idioma. Por ejemplo, si tú vas becado de Latinoamérica y vas, por ejemplo, a Holanda, las clases van a ser en inglés. Si vas becado a Alemania, van a ser en inglés. Si vas becado a Austria, van a ser en inglés. Y la única forma que puedes estudiar en Europa, si hablando simplemente español, es en España y en ciertos programas, porque hay muchos programas de maestrías en España que son dictados en inglés. Entonces ahora es muy difícil incluso ir a estudiar una maestría si no sabes el inglés. Como les decía, además de ese dato, de estos dos datos de la revista Forbes, en el que menciona que saber idiomas aumenta un 37% las probabilidades de encontrar trabajo, y que también menciona que las personas que saben inglés ganan 34% más que las personas que no lo saben, hablando más que todo en los países anglosajones. También, aparte de esos dos datos, las personas que hablan un poquito de inglés, ya sea un nivel básico A2 o un nivel intermedio B1, que básicamente hablan más o menos un poquito de inglés, también ganaban 13% más que las que no saben absolutamente nada. Hay diferencias entre los trabajos que requieren, por ejemplo, un gran nivel y los que no. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos, obviamente, aplicar a un trabajo, de profesionista o profesional, de trabajar, por ejemplo, como ingeniero en el extranjero, en un país anglosajón, el nivel de inglés tiene que ser un nivel súper alto, tiene que ser un nivel bien alto para aplicar a un trabajo profesional como un ingeniero. Cuando estás en un ambiente, por ejemplo, cuando uno está en un ambiente de inmersión lingüística, es muy fácil adoptar ciertos lenguajes no correctos, que para mí es muy importante cuando uno está aprendiendo inglés, estar inmerso en el ambiente. Yo estudié inglés en mi país durante 3 años y medio, casi 4 años en una academia, pero no me sentía con el suficiente nivel de capacidad porque yo no lo practicaba. Yo solo iba una vez a la semana los sábados por 4 horas, y cuando yo salía no lo volvía a practicar porque en mi país, en Honduras, todo es en español. Pero cuando yo viajé por motivos de paseo a otros países como Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer Inglaterra. Ahí yo aprendí mucho más y puse en práctica todo lo que había aprendido porque me sumergí, estuve en inmersión en un país de habla inglesa como Estados Unidos, que cuando tengo la oportunidad de ir a cierto tiempo, a veces voy una vez al año, a veces cada 2 años, pero cuando voy en las semanas que estoy trato de ir no a tiendas latinas ni a restaurantes latinos, trato de ir a lugares que hablen solo inglés para practicarlo. La vez que estuve en Inglaterra lo practiqué mucho y aprendí muchas palabras que son diferentes en el inglés americano que en el inglés de Reino Unido. Pero, por ejemplo, también es muy fácil adoptar cuando estás inmerso lingüísticamente malos usos o lenguaje callejero. Por ejemplo, en los barrios de Londres, cuando hay muchas personas de Latinoamérica y de España que van a vivir a Londres y por lo general viven en barrios no tan céntricos de Londres y en barrios donde hay mucha población o personas que habitan ahí, que son personas que hablan un inglés callejero, y nosotros terminamos adoptando ese inglés que al final no es bueno si nosotros queremos trabajar en un ambiente profesional. Básicamente eso es un punto negativo cuando nos hacemos una inmersión lingüística en otro país. Pero para un inglés corporativo se requiere un aprendizaje más académico y con mucha dedicación. Aquí también hay otro artículo que les muestro, así como les mostré de Forbes, les muestro este de la BBC, es un artículo que está en la BBC, y aquí les muestro los países que mejor y peor hablan inglés como lengua extranjera. Recuerden, estos son países que su lengua materna no es el inglés, sino que son personas que aprenden el inglés. Y aquí menciona que los países que dominan el inglés a la perfección como lengua extranjera son los países escandinavos. Países como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, dominan perfectamente el inglés.
Y aquí les muestra el índice de este estudio del dominio de inglés en el año 2018, elaborado por la consultora Education First, que evaluó a 88 países del mundo y puso a Suecia, Noruega y Dinamarca entre los primeros 5 lugares de países que dominan el inglés perfectamente como lengua extranjera, porque no es la lengua nativa de ellos. De las 12 naciones que lograron un nivel muy alto de inglés, 10 son europeas. Escuchen bien este dato: de las 12 naciones que lograron un nivel muy alto, o sea, un nivel excelente de inglés, 10 de esas naciones son europeas. Y aquí les muestra más datos, que como les digo, es un estudio que hizo la consultora Education First, y que lo muestra este artículo de la BBC. Y como les mostraba, Suecia, Noruega y Dinamarca fueron de los principales países, que son países escandinavos, los dos que estuvieron en los primeros 5 lugares, y los 2 primeros lugares fueron Suecia y Holanda. Se disputaron los 2 primeros lugares, pero el país escandinavo, en este caso Suecia, se impuso sobre los holandeses por una diferencia de 0.41%. Nos vamos a España, que España, bueno, es parte de Iberoamérica. Se ubicó en la posición número 32, o sea, muy lejano de los primeros 5, que son 3 escandinavos, y el segundo, que era Holanda. Muy distante España, en el lugar número 32, con una puntuación general de 55.85. Pero fue ligeramente superior a otros países de la región como Italia y Francia, que es muy curioso porque, por ejemplo, en Reino Unido hay mucha comunidad italiana. Creo que hay más italianos que españoles en Reino Unido, pero muchos de los italianos sí, de hecho, viven en Reino Unido, pero no saben inglés. Entonces, entre los últimos lugares están países de África y de Asia. Y aquí les menciona y América Latina, entonces, que es nuestra región. Entonces vamos a leer qué dice América Latina. Latinoamérica no pudo sobresalir este año en el ranking, pues solo 4 países de la región se ubicaron con puntajes suficientes para clasificarse como naciones con dominio alto o moderado del inglés. Y de hecho, América Latina fue la única región del mundo que tuvo un promedio más bajo respecto al 2017. Y aquí les muestra, por ejemplo, Argentina, que se posicionó en el lugar número 27 de los 88 estudiados y es el único en el nivel alto de la región latinoamericana. Pero si ustedes se fijan, está adelante de España, que España estaba en el lugar 32 de los 88 y Argentina está en el lugar número 27 de los 88 de este estudio. Después le siguen países como Costa Rica, que es de mi región, de la región centroamericana, que está muy bien. Y lo reconozco, nos lleva años, por lo menos 100 años, a países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Costa Rica está en un nivel superior que nosotros y hay que aceptarlo. República Dominicana en el lugar número 37 y Uruguay en el lugar número 40 se ubican en un inglés moderado. Con un nivel bajo aparece la mayoría de los países de la región sometidos a prueba, que estoy seguro que ahí está incluido Honduras y el resto de países que no mencioné. Education First indicó que no logró hacer suficientes pruebas en Cuba y en Paraguay, entonces no están esos datos de esos 2 países. Y es un poco curioso que en estos datos que mostró la región latinoamericana, el único país que aparece con un nivel alto de inglés es Argentina, incluso por encima de España. Y después aparece, como les mencioné, Costa Rica, aparece República Dominicana y Uruguay. Pero un dato curioso es que las economías emergentes de Latinoamérica como México, Brasil, Colombia y Chile no aparecen. Es algo muy curioso porque aunque son países tercermundistas, al igual que Centroamérica y que el Caribe, pero México, Brasil, Chile y Colombia están un pasito adelante. Son economías emergentes que están en vías de desarrollo hacia el primer mundo. Y estos 2, por ejemplo, México y Brasil son 2 de los países más poblados en la región y que registraron un descenso en el dominio del inglés, según apunta la consultora Education First. Básicamente, aquí les menciona que la persistencia de altos niveles de desigualdad económica, democracias frágiles y niveles de violencia inaceptables son problemas sociales que impactan en la educación y en el aprendizaje del inglés. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que Latinoamérica es uno de los principales problemas que tiene, que la educación pública no es bilingüe y es muy difícil para un niño, para un adolescente ir a una escuela bilingüe o colegio bilingüe en los países de Latinoamérica, porque son escuelas y colegios muy caros que solo están al acceso para personas con dinero, personas
obviamente de altos recursos. Y recuerden que todos los países de Latinoamérica, la mayor parte de la población, más de la mitad de la población, son personas de pobreza y extrema pobreza. Entonces creo que eso es algo que pone muy difícil que las personas aprendan inglés, y mucho peor que aprendan otros idiomas. Pero sí hay, obviamente en Honduras hay personas bilingües porque hay muchas escuelas bilingües, pero no son muchas las personas que tienen el acceso a ingresar a una escuela de estas. Ya para ir terminando, vamos a ver algunas de las plataformas que se pueden aprender inglés, porque hay una ventaja entre ser bilingüe versus ser monolingüe, o sea, solo manejar un idioma, y principalmente hablando en países anglosajones. Supongamos que ustedes, como latinoamericanos o españoles, viven en Reino Unido o viven en Canadá o viven en Estados Unidos, y los extranjeros que aprenden inglés ganan mucho más dinero, no solo que los que no saben inglés, que son otros latinoamericanos o otros españoles que no saben inglés, sino que también ganan más dinero que incluso los nativos, que incluso los mismos británicos, o que incluso los mismos canadienses o los mismos estadounidenses. ¿Pero por qué? Si los británicos hablan inglés perfecto porque son nativos, pero si ustedes hablan inglés perfectamente y también hablan español, ustedes van a ganar mucho más dinero, porque básicamente ustedes pueden aportar conocimiento extranjero y en dos idiomas, y pueden servir mucho más que una persona monolingüe. Por ejemplo, en Londres, que vive mucha comunidad extranjera, viven muchos españoles y muchos latinoamericanos, principalmente sudamericanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Por ejemplo, en un supermercado británico, como por ejemplo como el Tesco, como el Lidl, que es un supermercado que existe en varios países de Europa, pero también existe en Londres, una persona o un cajero o un encargado del supermercado que es bilingüe, que habla inglés y español, sirve más o es más eficiente para el gerente del supermercado que un británico que solo habla inglés, porque ellos saben que Londres es una ciudad multicultural en la que más de la mitad de la población de Londres es población extranjera, y gran parte de ellas son latinoamericanos y españoles que hablan español. Entonces, y que a veces tienen problemas para hablar inglés. Entonces, si ellos tienen un encargado de una área o un cajero que habla los dos idiomas, español e inglés, les va a servir muchísimo, porque si llega un cliente latino o español y tiene una duda, él le puede resolver con el español. Incluso le puede ayudar al gerente del supermercado si llega un proveedor o si llega un cliente grande y necesita un traductor. Lo mismo pasa en Estados Unidos, mucho más en estados como Texas, como Florida, como Luisiana, como California, donde hay mucha comunidad latinoamericana y mexicanos principalmente. A una empresa le sirve mucho más una persona bilingüe que habla inglés y español que una persona o un nativo estadounidense que solo habla inglés, porque mucha parte o gran parte de los clientes van a ser clientes que hablan español. Entonces, y aparte de eso, también es porque las personas bilingües o trilingües, o que hablan varios idiomas, tienen una capacidad intelectual superior a un monolingüe, porque aprender idiomas, bueno, no pude poner el artículo aquí, pero hay un artículo, voy a tratar de buscarlo y ponérselo en la descripción, que las personas que aprenden otro idioma, aparte de su lengua nativa, desarrollan mucho más el cerebro. Y recuerden que el cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo, y aprender idiomas te ayuda a ejercitar ese músculo que es el cerebro, y te ayuda a tener una capacidad intelectual superior a una persona monolingüe que solo habla inglés. Y eso nos da una gran ventaja en grandes países. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar en países como Estados Unidos o en países como Reino Unido, ustedes se van a dar cuenta que las personas nativas de ahí no les interesa aprender otro idioma, no les interesa aprender español, porque ellos, su lengua nativa es el inglés. Ellos saben que el inglés es el mayor idioma universal que se habla en todas partes del mundo, y por lo general ellos no tienen necesidad de emigrar a otros países. Los británicos viven muy bien, no tienen necesidad de emigrar a otros países. Muchas veces lo que hacen es jubilarse, y ya cuando están viejos se van a jubilarse y se van a vivir a una casa de playa a España, o igual los americanos se van a ir a una casa de playa al Caribe y ya. Pero ellos no tienen necesidad de salir de su país, entonces ellos nunca han visto la necesidad de aprender otro idioma. Y por lo general los americanos, los británicos y los países anglosajones, las personas no les interesa aprender otro idioma, no solo el español, sino que ningún otro idioma les interesa. Entonces en eso tienen una ventaja competitiva el resto de personas y los latinoamericanos, que obviamente todos los gerentes de empresa, aparte de que aportan y pueden ayudar a solucionar problemas con clientes que hablan otros idiomas, también está comprobado que las personas que hablan, que son bilingües, hablan más idiomas, tienen una capacidad intelectual superior a una persona monolingüe. Y ya para finalizar, también
El inglés pues te abre puertas, es el idioma universal. A mí me ha tocado estar en países de habla inglesa como Estados Unidos, como Reino Unido. He practicado mucho el inglés, me ha servido los años que estuve aprendiendo en mi país. Sentía que no había hecho nada, pero era porque nunca lo había puesto en práctica. Pero en estos países me di cuenta que pues hablaba a un nivel bueno, catalogado en B2. Ahorita pues estoy avanzando en llegar al nivel C1 y pues hacer un examen de certificación para ver realmente qué nivel tengo. Y me ha servido en otros países, porque esto es lo que le quería contar. Si ustedes viajan a otros países del mundo que la lengua materna no es ni el español ni el inglés, básicamente pues con el inglés ustedes se van a defender. A lo que quiero llegar, por ejemplo, si ustedes son latinoamericanos y viajan a España, no van a tener ningún problema porque en España hablan español, y aunque vayan a Cataluña, los catalanes hablan catalán, pero si hablan español también, entonces no van a tener ningún problema. Pero si ustedes viajan a otro país que no es, por ejemplo, de habla inglesa, como les dije, pero tampoco es de habla español, con el inglés ustedes se van a defender. Y a mí me pasó, yo tuve la oportunidad de viajar, pasar un día por Portugal, y en Portugal obviamente hablan portugués, no hablan ni español ni inglés, y de hecho me sirvió mucho el inglés. En algunas partes pedí comida y platiqué con la gente en inglés. Había otra gente de Portugal que sí le gustaba hablar español. En Portugal hay una ventaja, que en Portugal muchas personas portuguesas, cuando tú no hablas portugués, prefieren el español, porque Portugal obviamente es vecino con España y tienen muy buenas relaciones. Los portugueses, cuando no les va bien, ellos van a trabajar a España y tienen mucha comunicación con España, y obviamente el portugués a ellos se les hace más parecido al español. Entonces cuando uno no habla portugués, ellos les dicen que prefieren que les hable uno en español. Pero también tuve la oportunidad de ir a Austria. Estuve un tiempo, fui a conocer a Austria, y Austria es un país de habla alemana. Ahí solo hablan alemán, y los austriacos no les importa en absoluto aprender español. A ellos no les importa un carajo el español. Pero yo ahí estuve en una forma muy difícil o muy complicada para mí, porque el portugués yo lo entendía un poco. Es cuando vas también a Italia y te hablan en italiano, uno lo entiende un poco. Pero cuando fui a Alemania yo no sabía nada de alemán más que decir hola y decir adiós. Era lo único que sabía en alemán, y era muy complicado para mí. Y nadie hablaba español, al menos que te encontraras un español o un latinoamericano, pero es muy difícil porque no hay una gran comunidad de latinoamericanos como la hay en España, como la hay en Estados Unidos. Entonces, con el inglés uno se defendía. En lugares turísticos, yo lo que hacía cuando iba a un restaurante, iba por ejemplo a la estación central de trenes en Viena, y ahí hay muchos restaurantes y hay tiendas de ropa, y toda la gente que te atiende en la estación central de trenes de Viena habla inglés y habla alemán. Iba al McDonald's, y el McDonald's también te hablan en inglés y te hablan en alemán. Entonces el inglés me sirvió mucho y me sacó de muchos apuros en Austria. Entonces ahí comprobé yo que el inglés es el idioma universal. Lo mismo te va a pasar a ti si viajas a un país que no es ni habla español ni de habla inglesa, pero el inglés te va a servir. Por ejemplo, si tú vas a China, aunque no hables chino mandarín, pero en los lugares turísticos, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en los restaurantes como McDonald's, hablan inglés. Lo mismo va a pasar si vas a Alemania. Igual, aunque no sepas alemán, pero con el inglés puedes ir a los moles y a lugares así que te van a hablar obviamente en inglés y no vas a tener ningún problema. Lo mismo pasa en Francia. Obviamente los franceses como tal prefieren que les hablen en francés. Yo nunca he estado en Francia, pero la gente dice que los franceses, si no les hablan en francés, se enojan. Pero igual en los lugares turísticos, en los McDonald's, vas a encontrar gente que te hable en inglés. Entonces eso es. Y ya para finalizar, puedes aprender cursos online. Hay diferentes plataformas. Vamos a leer en este artículo del País, que es uno de los principales diarios en Latinoamérica. Menciona diferentes opciones para aprender inglés. Obviamente hay diferentes plataformas. Hoy en día creo que nadie de la gente que nació de 1980 para adelante, los millennials y la generación Z, creo que nadie hay que no sepa nada de inglés. Por lo menos lo básico lo saben por la música, por las películas que miran, etc. Para mí siempre va a ser más importante y más fundamental la educación presencial. Yo estudié, como les dije, 2016, 2017, 2018 y mitad del 2019 en una academia de inglés que es catalogada como la mejor de Honduras, y me sirvió muchísimo porque era presencial, y cuando uno es presencial uno tiene más obligación, uno es más disciplinado porque el profesor lo está viendo y uno tiene más compromiso. Eso lo digo yo porque el latinoamericano es muy flojo. Nosotros los latinoamericanos en general no somos disciplinados.
Bueno, todos ya sabemos cómo somos los latinoamericanos, y algo en línea, nosotros no tenemos ese compromiso. Estamos viendo el video del curso en línea en el celular y estamos en la computadora en otra cosa, o estamos viendo tele, o abandonamos el curso a medio camino. Y entonces eso, el inglés es más para personas anglosajonas, para asiáticos, que son personas más disciplinadas, y los latinoamericanos, yo siempre soy básicamente pues una persona que opto más por aprender idiomas de manera presencial y practicándolo con personas nativas. Si ustedes tienen la oportunidad, esa es una de las ventajas de vivir en países grandes con gran comunidad e intercambio cultural, como Estados Unidos, como Reino Unido, como el mismo España, que hay muchas personas de diferentes países, de diferentes culturas, y en la que si tú aprendes un idioma lo puedes practicar con esas personas. Pero igual hay muchos cursos, y yo les puedo mencionar algunos que yo he utilizado. Uno es en Coursera. Coursera es una de las plataformas que yo más básicamente he explicado en mis videos. Tengo varios videos explicando sobre Coursera, y que enseña diferentes temas, no solo idiomas, pero tiene una carrera que es esta de English for Career Development. Y aquí hay diferentes cursos que les enseñan inglés a ustedes, y algunos cursos son dictados por la Universidad de Pensilvania. Yo tengo algunos cursos que ya tomé. Hay otros cursos, yo he tomado otros cursos de inglés en Coursera dictados por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Hay otros cursos dictados por no recuerdo, es un instituto de Georgia, creo que se llama Instituto Tecnológico de Georgia. Hay otros cursos de inglés dictados por la Universidad de Barcelona. Hay muchos cursos de inglés buenos en Coursera. Esas se las recomiendo yo. Hay llamados también en Coursera, otros llamados MOOC, que son cursos tipo MOOC, que básicamente son cursos gratuitos masivos y online. Algunos dictados por la Universidad de Stanford. Yo cursos MOOC que saqué en Coursera, no saqué ese de la Universidad de Stanford, sino que uno de la Universidad de Barcelona, que era muy bueno. Hay otra plataforma que se llama edX, que edX tiene cursos muy buenos, y es la segunda plataforma de e-learning con más usuarios activos del mundo, con 13 millones. Y tiene cursos lanzados por Harvard y por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que básicamente son cursos que te preparan para las certificaciones, de inglés, como el TOEFL, Test Preparation, y como otras certificaciones de inglés aparte del TOEFL, te preparan para otros tipos de certificaciones. Eso ya son un poco para personas que ya manejan un inglés avanzado. También está la plataforma de Udemy, que es otra plataforma en la que también hay diferentes, hay muchos cursos de inglés en Udemy. La verdad, en Udemy nunca he sacado, pero aquí te lo menciona. Y lo importante de Udemy, que hay desde inglés básico hasta el nivel más alto. También hay cursos en Babel. Babel es otra plataforma, es una aplicación que ustedes la pueden descargar. Ahí también hay muchos cursos de inglés. Aquí les dice que uno de los más demandados es el curso de inglés para el trabajo. Básicamente hay muchos cursos en la plataforma de cursos online de British Council. Ahí en British Council hay diferentes cursos de inglés, es algo muy preparado. Esta plataforma de British Council tienen cursos más para nivel más avanzados, y uno de los principales cursos de esta plataforma es English for the Workplace, que es muy recomendado. Y la plataforma de British Council es una plataforma pues ya de un nivel más alto, que tenemos que saber un poco más. Y aparte de estas que menciona aquí, pues yo les agregaría a ustedes también la plataforma de Platzi. He recomendado mucho en otros videos Platzi, que es una academia online. Su fundador es uno es de Colombia y el otro es de origen guatemalteco. Y últimamente ellos tenían en su plataforma de Platzi, enseñan cursos de tecnología y también de inglés. Pero últimamente, como hicieron muchos cursos de inglés y hubo mucha demanda, hicieron una academia aparte que se llama Platzi English Academy. Se las recomiendo muchísimo. Y también les recomiendo Duolingo. Duolingo no los va a hacer bilingüe, pero Duolingo les va a ayudar a ustedes a adquirir conocimiento, adquirir vocabulario, y ustedes pueden ir escuchando también el vocabulario cuando van en el bus, cuando van en el tren, cuando van en el metro. Eso les va a ayudar muchísimo. Y los cursos de Coursera, esos son buenísimos, los cursos de Coursera que les mencioné. Entonces espero que el video les haya servido, y que como su primera meta para este nuevo año sea aprender inglés. Ya les mencioné todos los beneficios, tanto en lo profesional, en lo laboral,
en sus finanzas, que les va a ayudar el inglés. Y si ya saben inglés, como les dije, aprendan francés, alemán o chino mandarín. Espero que el video les haya servido. Les deseo la mayor de las suertes para este año nuevo y que el próximo diciembre del próximo año ustedes ya sepan hablar suficientemente inglés o cualquier otro idioma y que les vaya mejor en la vida. Espero que les haya servido, darle un me gusta al video. Lo que más les puedo pedir es que lo compartan. Eso es lo que yo les pido. Compartan este video con todas las personas que puedan, porque las personas necesitan saber esta información para mejorar sus vidas, para mejorar sus finanzas y tener éxito. También suscríbanse a mi canal, aparte eso me va a ayudar muchísimo también. Activen la campanita para que este nuevo año que viene no se pierdan ni un tan solo video mío. También síganme en Facebook, ahí también subo estos videos en facebook.com/itdesignhnd y nos vemos en un próximo video.